Hola, hola, mi querido amigo y amiga, mi hermano y mi hermana en Cristo, Dios te bendiga. Feliz fin de semana. Deseo que tengas una semana llena de la bendición de Dios, donde Dios siga estando presente en tu vida, guiándote, llenándote de vida, de salud física, mental y espiritual. Quiero compartir contigo lo que viene siendo la última lección de este trimestre que hemos estudiado, de las cartas que Pablo escribió a los filipenses, a los colosenses, un trimestre que ha pasado rápido y cierra con una lección maravillosa, una lección hermosa titulada Permanecer en toda la voluntad de Dios. Es fácil permanecer, ¿verdad? Que en términos generales, permanecer no es fácil. Iniciar cantidades de cosas son siempre desafíos que tenemos delante de nosotros, pero un desafío mucho más grande es poder permanecer haciendo esas cosas que sabemos que debemos hacer. Y hay una lección muy importante durante esta semana que nos enseña que nosotros, para permanecer, lo podremos hacer solo contando con la ayuda divina y entender que no somos islas, sino que como seres humanos también necesitamos la ayuda de otras personas. Y en Pablo vemos un ejemplo de humildad, vemos el ejemplo de un hombre que no se creía autosuficiente, que entendía que era vulnerable, que necesitaba del cariño, del apoyo y de las oraciones de otras personas. El versículo clave para esta semana lo encontramos en Primera de Tesalonicenses 5:18, y este texto nos confronta con una verdad profunda. Es un desafío y dice así el texto: den gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Pablo nos está diciendo que la voluntad de Dios es que en Cristo Jesús seamos capaces de dar gracia en todo. Ahora, ¿es fácil esto? Realmente es fácil dar gracias cuando las cosas nos están yendo bien, cuando todo florece a nuestro alrededor, cuando todo fluye, cuando hay bonanza financiera, cuando hay salud física, familiar. Pero ¿qué decir cuando llega la enfermedad, la tribulación, la prueba, el desafío? Es fácil aún allí en esos momentos de dificultad nosotros mantener una actitud y un corazón agradecido. De hecho, no es solo fácil, es imposible sin Cristo. Por eso es que la verdad maravillosa del Evangelio es que todo lo puedo en Cristo, que nos fortalece, y que sin Cristo nada podemos hacer. Separados de mí, nada podréis hacer o no podrás permanecer. Por eso entonces dice que debemos dar gracia por todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo. En Cristo podemos llegar a un momento en el que no siempre vamos a estar llenos de felicidad, pero sí podemos estar confiados y pues dando gracias anticipadas a Dios, porque confiamos en Él y sabemos que Él está al control de cualquier situación, por muy adversa por la que estemos pasando. ¿Quién no pasa situaciones difíciles? Absolutamente todos nosotros, solo que usted y yo tenemos la tendencia a siempre creer que a los demás les va mejor que a usted. Pero familia querida, créeme que absolutamente todos tenemos dificultad. Ahora, hay diferentes maneras de cómo nosotros enfrentamos la dificultad. Unos la enfrentan solos, sin Cristo, buscando ayuda, donde no van a conseguir ayuda verdadera, genuina, y otros que podemos saber que en Cristo está el depósito a donde podemos llevar nuestras cargas y que Él también va a poder presentarnos instrumentos utilizados por Él que nos van a ayudar a sobrellevar nuestras cargas. La condición en la que Pablo
Siempre dijo, den gracias en todo, estad siempre gozosos. Sale de la boca de un corazón, de un hombre cuyo corazón estaba atribulado, que estaba pasando por situaciones difíciles, de persecución, de ataques directos a su ministerio, de encarcelamiento, de amenazas de muerte. Fue un hombre que cuando dijo estas palabras, no las dijo desde la cúspide de que todo le estaba saliendo bien. ¿De dónde pudo sacar Pablo las fuerzas para poder permanecer confiando en la voluntad de Dios? Definitivamente una relación constante con Dios, y también tuvo instrumentos humanos que le ayudaron a que su fe fuese fortalecida. En los últimos pasajes de Colosenses vemos a Pablo rodeado de personas, de todo un equipo que participaban de la misión. Tuvieron luchas como él, y él estuvo en medio, como ya dije, de esas luchas donde él tenía limitaciones físicas, limitaciones de movimiento, donde un Pablo, que la lección nos detalla que debe haber recorrido miles y miles y miles de kilómetros en su obra misionera, muchos de los cuales lo recorrió caminando. ¿Ok? Debe haber tenido una excelente salud Pablo, porque caminaba muchísimo. Sin embargo, aún así, como lo hemos mencionado en otras lecciones, donde él dice que estaba preso, pero la palabra no estaba presa, él pudo tener la ayuda de todo un equipo misionero que le ayudó a que la misión pudiera continuar desarrollándose. Y esta semana, esta lección precisamente nos invita a que no siempre vamos a entender la voluntad de Dios, pero sí la podemos aceptar, aunque no siempre todo salga como nosotros queremos, aunque los tiempos de Dios sean distintos que los nuestros. Nos quiere llevar a un punto en el que podamos confiar, y confiar en que Dios sigue obrando incluso cuando nosotros no lo entendemos. Esta es una lección que, créame, no es solo para estudiarla, sino para vivirla. El día domingo se titula Lecciones de Evangelización. El texto clave se encuentra en Colosenses 4, 7 al 9. Y allí Pablo menciona el nombre de unos colaboradores que fueron claves, y que a lo mejor no son nombres muy famosos en las escrituras, que ni usted sabe quiénes fueron. Nombres tales como Tíquico y Onésimo, ¿ok? Yo Tíquico, la verdad, no lo recuerdo, pero a Onésimo sí. Pero sin embargo, allí a Tíquico y Onésimo los describe, dice, como amados hermanos fieles en el ministerio, consiervos en el Señor, enviados no solo para informar, sino también para consolar y fortalecer el corazón tanto de los creyentes como el del mismo Pablo. Aquí vemos algo muy importante, muy humano, muy profundo, que significa lo que ya dije, que no somos islas, y que Pablo estaba desprendido de un sentimiento de autosuficiencia, donde él siempre quiso hacerlo todo. Pablo entendió que la lección, que la misión se podía completar haciendo discípulos, preparando a otros, porque realmente nadie es indispensable. Algún día no estaremos acá. Tu lugar siempre lo ocupará otra persona. En cualquier ámbito en el que tú te desenvuelvas, tú puedes notar y saber que nadie es indispensable. Muchos podemos ser necesarios, pero indispensables no. Y Pablo entendía su fragilidad. Pablo estaba preparándose para que el día en el que él no estuviera, la antorcha, él se la dejaría a otras personas que él había discipulado. Entonces, esta es una lección muy, muy práctica. Evangelizar no es solo predicar, sino preparar. Y no solo nuestro trabajo acaba con dar las enseñanzas básicas de las escrituras, hacer que las personas vengan a nuestra iglesia y se bauticen incluso, y allí dejarlos y abandonarlos, sino que significa acompañarles.
consolarles, guiarles. A veces pensamos que nuestra obra solo se trata de convencer a otras personas y lograr sumar adeptos a nuestra congregación. Nada más lejos de la realidad, sino que es impactar la vida de las personas que tienen tribulaciones y tienen luchas, visitándoles, escuchándoles y mostrando un interés genuino por ellos y por sus situaciones. Y aquí hay algo muy real que a todos nos pasa. No todos reaccionamos ni esperamos la misma atención y ministración en momentos de dificultad. Y en este sentido, créeme que hay que tener un poco de equilibrio, porque todos tenemos personalidades diferentes. A veces pueden haber personas, entre las cuales yo me incluyo, que yo puedo estar pasando por una dificultad y difícilmente pido que oren por mí. Y he llegado quizás a entender que a lo mejor es un sentimiento de orgullo, de presentarme no vulnerable, pero a veces los desequilibrios no son buenos en ningún aspecto, porque nadie es tan fuerte como para que no necesite la oración de otra persona. Pero está el otro extremo, es de que usted ante cualquier situación, usted va a estar mostrando su debilidad y contando su historia a cuanta persona se le acerca, donde no todos van a estar realmente interesados en que tu problema se solucione, en acompañarte, en orar por ti. Y eso también es otro extremo que es dañino. Y en ese sentido, todos tenemos diversidad de formas buenas o equivocadas de cómo enfrentar una tribulación. En este sentido hay que tener un equilibrio, un espíritu humilde, pero también un espíritu reservado, prudente, donde tú no tienes por qué ventilar todos tus problemas, ¿ok? Donde tú tienes que pedirle a Dios que te dé discernimiento para realmente saber quién es esa persona que Dios ha escogido como instrumento para traer consuelo a mi vida. Pablo tenía su equipo y su gente de confianza. Y tú y yo pues lo hacemos. Si alguien son solitarios o somos solitarios, somos nosotros los pastores. Los pastores a quienes nos cuesta más mostrar la vulnerabilidad, mostrar que tenemos situaciones, que tenemos problemas. Porque entonces imagínate, si el pastor está así, ¿cómo va a estar la iglesia? Pero tú y yo necesitamos tener a alguien a quien le podamos pues contar después de Cristo, porque fíjate tú un detalle. Hay personas que tienen problemas y enseguida van y le dicen al pastor, pastor, quiero que ores por mí, quiero que ores por mi situación, por mi salud, por mis hijos. Y a veces a uno le provoca decirle, ¿y usted está orando por ellos? Porque a veces usted pretende que el pastor o la iglesia haga por usted o por su hogar o por su situación o por su salud cosas que le corresponde hacerlas a usted. Y nosotros tenemos la primera fuente de a dónde ir, que es ¿quién? Es nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ama genuinamente, tiene el poder para ayudarnos, sostenernos, y también personas que tenemos que tener discernimiento. No solo a quién iremos para pedir un consejo, y también nosotros, cuando ministramos a alguien, poder pedirle a Dios sabiduría para saber ¿qué es lo que debo darle a esta persona? Porque a veces hay personas que en su afán, incluso en su buena intención de querer hacer una obra por los demás, violentan o violan la privacidad o el momento que la persona está pasando donde no quiere que las personas se mantengan un tanto allí alejadas hasta que yo proceso la situación. Y hay personas que no entienden esto, que son imprudentes, sino que van y se meten allí donde están creyendo que están haciendo bien y están fastidiando y molestando a esa persona. Entonces, para ello hay que tener mucho discernimiento, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Lo que realmente acá nos muestra Pablo es que él fue un hombre vulnerable, ¿ok? Que en medio de las pruebas, él no se aisló. Él necesitó compañía y lo expresó, quedó allí revelado y reflejado en las cartas que él escribió. Y él tuvo sus personas de confianza.
que tenían el mismo espíritu de él, como Tíquico y Onésimo, personas que llegan, que le acompañan, que le traen ánimo y que representan el amor de Cristo en el sentido práctico. Y esto es una forma poderosa de nosotros entonces evangelizar a las personas, porque muchas veces una atención, un escuchar a la persona, un visitarle, una oración con esa persona, pues puede hablar más que 1000 palabras, más que cualquier sermón. El día lunes nos habla acerca de la conectividad en la iglesia, y esto lo podemos traspolar a todos los ámbitos de nuestro hogar primeramente y también de la iglesia. En Colosenses 4, 10 y 11, Pablo envía saludos muy personales a algunas personas que le fortalecían y que fortalecían la unidad de la iglesia. Él habla, por ejemplo, de Aristarco, otra persona que no es muy común en las escrituras. Yo hasta ahorita lo recuerdo, por lo menos lo escucho, no lo recuerdo. Aristarco dice: mi compañero de prisiones os saluda. Posiblemente fue alguien que estuvo preso con él, ¿ves? O que vivió en libertad, pero estuvo allí viviendo su proceso de encarcelamiento, donde quizás físicamente no estuvo preso, pero vivió. Dice: mi compañero de prisiones os saluda. Marcos, acerca del cual dice él: habéis recibido mandamientos, si va a vosotros, por favor, recibidle. Jesús, llamado Justo: estos son los únicos de la circuncisión que me ayudan y han sido para mí un gran consuelo. Recuerden que allí entonces Pablo era judío y entonces estaban los gentiles que no participaban de la circuncisión, y Pablo aquí está manifestando de una u otra manera que quizás recibió más apoyo de los gentiles, de aquellos, de los rechazados, de aquellos por quien no daba nadie nada, y estos fueron los más consecuentes con Pablo y con su ministerio. Entonces, estos saludos no son simples formalidades, sino una forma de él expresar la conexión que había entre el corazón de todos estos líderes, capaces de restaurar al que estaba caído y de reafirmar la fe en los creyentes. Y vemos aquí entonces ese ejemplo poderoso. Fíjate tú, un ejemplo poderoso. Por ejemplo, Marcos, de quien ahorita está hablando y pide Pablo: si va a vosotros, por favor, recíbanle. ¿Por qué dice esto? Porque en su momento Pablo falló, Pablo se alejó, Pablo se fue, como hay personas que hoy día abandonan la fe, abandonan la iglesia, caen en un estado de frialdad o de algún pecado profundo, y la persona llena de vergüenza o de rebeldía se alejan y se van, pero un día el Señor los trae de vuelta. Y entonces él menciona a Marcos, que en un momento falló, pero que ahora es recomendado por Pablo. Porque Cristo restaura, y cuando Cristo restaura, ¿quiénes somos tú y yo para pues no recibir a las personas? Por favor, cuando tú y yo somos pecadores necesitados de que también se nos reciban, porque todos fallamos. Entonces, él, que había un día fallado, después pasó a ser un apoyo clave para Pablo y para su ministerio. Entonces, hoy por hoy nosotros necesitamos ser capaces de abrir nuestros corazones para recibir ayuda y también para dar ayuda a todos, y cultivar relaciones sanas, confiables y edificantes. La unidad es una unidad que se construye y que no ocurre de la noche a la mañana. La confianza tampoco tú la puedes otorgar, ni dar, ni recibir de cualquiera de la noche a la mañana, sino que se va aprendiendo a confiar en Dios en la medida en que nos relacionamos con Él, y en las personas en la medida en que nos relacionamos con esas personas, capaces de caminar juntos hacia el mismo propósito, aún en medio de nuestras diferencias que siempre vamos nosotros a tener. El día martes se titula Perfectos y Completos. Dice: el propósito de la vida cristiana, de acuerdo a Colosenses 4, 12 y 13, no es vivir sin dirección, con
inestabilidad espiritual, hoy quiero, mañana no, hoy estoy, mañana me quito, estoy, mañana me voy, hoy cuentan conmigo, luego no, sino que es avanzar con un enfoque claro aún en medio de las dificultades. Allí perfectos y completos significa no que no se cometerán errores, sino permanecer firmes y completos, maduros, porque no somos niños fluctuantes, sino que hemos llegado a estar completos en Dios, como lo expresa Colosenses 4, 12 y 13. Que vuelvo y repito, no significa no cometer errores. Nos podemos equivocar, podemos tener nuestros momentos de desesperanza, donde nos sentimos frágiles, pero no por eso no dejamos de servir al Señor. Pablo allí presenta a Epafras como un ejemplo de alguien que no solo predicaba, sino que luchaba, era un guerrero de oración. Él dice que él ora por los creyentes para que estos permanezcan firmes. Hay personas que tienen ese don, el don de la oración. Y ese estar firme, como he dicho, significa que ya esto se vuelve un estilo de vida, una forma de vida. Estoy arraigado de tal manera que aunque vengan las tempestades y la tormenta, no soy desarraigado, sino que continúo allí, continúo firme. Puedo recibir azotes y puedo recibir entonces vientos de aflicción, pero permanezco. No soy de aquellos que hoy soy y mañana dejo de ser. Entonces, allí es importante, ¿no? Completos implica estar plenamente convencidos y llenos de la voluntad de Dios. Como Abraham, lo menciona Romanos 4:21, quien creyó aun cuando le parecía imposible lo que Dios haría. En resumen, entonces, el ideal es que nosotros lleguemos a avanzar y a ser cristianos maduros y capaces de permanecer aún en los momentos más difíciles. El día miércoles se titula Vivir en el mundo sin pertenecer al mundo. ¿Y qué importante es esto? Acá también hay mucho desequilibrio. El desequilibrio entonces viene de la mano de pensar que porque usted se está preparando para el reino de los cielos no se tiene que desarrollar en las cosas de este mundo. Y por supuesto que no, nada más lejos de la realidad. Nosotros debemos aprovechar todo el tiempo que tenemos para nosotros servir, progresar, aprender, escalar. Y fíjate tú que, pero siempre con la premisa de que para mí el vivir es Cristo y lo demás, en Cristo todo, pero sin Cristo nada, ¿ok? Sin Cristo nada. Es que la premisa de tu vida es saber que Cristo es la piedra angular de todo lo que tú haces. Que en vano trabaja el que edificar en la casa, sino es Jehová quien la edifica. Y en este día Pablo menciona el nombre de dos personas, que es Lucas y Demas. En Colosenses 4:14 y segunda de Timoteo 4:10 y 11, vemos que Lucas permaneció fiel, y dice allí Pablo, mientras que, lo acompañó hasta el final, mientras que él dice, en cambio Demas me abandonó la fe porque amó más a este mundo. Dos personas que habían decidido seguir a Cristo, uno permaneció fiel, el otro abandonó la fe. ¿Cuántas personas tan valiosas, tan queridas, no hemos visto pasar delante de nosotros del ministerio, bien sea pastoral o como líderes, como laicos, como personas que sirven al Señor, tan lindo y con un fuego tan hermoso, pero que han abandonado la fe? ¿Cuántos en un momento dado no hemos, como he dicho, tenido dificultades donde nuestra fe se ha debilitado? Pero que Dios nos ayude a nunca pensar que abandonar es la opción. No. Caídos mas no vencidos, ¿sabe? Porque todos podemos pasar por momentos difíciles, pero entender que no hay otro camino. ¿A dónde iremos? ¿Ok? Cuando allí el Señor les presenta a los discípulos lo que les costaría ser discípulos de Cristo, y el Señor no nos engaña, a los discípulos no les engañó, van a padecer por causa de mi nombre.
Y todo, Él les relató y el Señor no nos ha engañado. Las aflicciones del justo son muchas, pero de todas las librará el Señor. Y cuando el Señor les pintó el panorama y que muchos abandonaron a Cristo, muchos de los seguidores, porque vieron que seguir a Cristo tenía un costo, ¿sí? Y Cristo le dice, ¿ustedes también quieren irse? Y usted sabe cuál fue la palabra de este discípulo que dijo, ¿y a dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida. Esas fueron las palabras de Pablo. ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A dónde usted va a ir? La opción nunca puede ser irse. Nunca puede ser abandonar. Porque ¿y a dónde se va a ir usted? ¿La situación suya puede mejorar usted yéndose? No, no puede. Nunca será mejor. Usted tiene que permanecer. Entonces allí está la clave. No es solo cuando digo permanecer, tener una membresía en una iglesia, sino permanecer de corazón, a pesar de que en ocasiones usted pues no se siente bien y usted en un momento donde su vida tiene algún desarreglo, usted dice pues no me siento en capacidad, en condiciones de ministrar. Eso está bien. Que usted se tome un momento y un tiempo está bien. Pero puede ser que en cuanto a el ejercer ciertas funciones, usted prefiere tomarse un tiempo. Pero aquí no estamos para tomarnos vacación de que hoy estoy, sigo a Cristo y mañana no, y después vuelvo y vuelvo y vuelvo. Está bien que si te vas y vuelves, el Señor te va a recibir y la iglesia te debe recibir. Pero ustedes ven que hay personas que se la viven en esto, con una inestabilidad tremenda, y hoy están aquí, y hoy están allá, y llegaron a esta iglesia, y se fueron a otra, y después a otra, y a otra denominación, y a otra, y viven saltando. Un problema hay allí en esa persona. Y así son para todo en la vida, créanme. Personas que están acá, que no permanecen, que tienen un trabajo aquí, luego 2 meses después están en otro lugar. Hay problemas con esa persona, que no permanecen. Entonces, ¿cómo hacemos para permanecer? Para no ser de aquellos que abandonemos. Entonces Jesús mismo nos advierte en Marcos 13, 33 al 37, dice, velad, velad, velad porque no sabéis, dice, cuándo vendrá el Señor. Y en Tito 2, 11 al 14 añade que la gracia nos enseña a vivir sobria, justa y piadosamente esperando la esperanza bienaventurada. Y en 2 de Pedro 3, 10 al 14 nos llama a vivir en santidad sabiendo que todo lo terrenal pasará. Y en Apocalipsis 3, 17 al 21 nos da esa receta clara que dice arrepentirnos, abrir el corazón a Cristo y recibir una fe purificada. Estos textos nos dicen esto. Entonces, vivir en el mundo sin pertenecer al mundo, sin participar de los pecados o la tendencia del mundo, es el llamado. Pero nosotros tenemos que ser personas que en nuestro pasar por este mundo dejemos una huella, dejemos un legado. Cuando tú te vayas de este mundo, ¿qué habrás dejado? ¿Habrás dejado un legado? ¿Habrá valido la pena vivir la vida? Y aunque tú no estás, como dice, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor, porque ellos mueren, pero sus obras con ellos continúan. Nuestras obras van a continuar después que nosotros no estemos. Habremos tocado vidas, corazones con el poder de Cristo Jesús. Entonces, qué importante es esto, porque en resumen, la vida cristiana de victoria es una vida que tiene que permanecer en vigilancia constante, en entrega y dependencia diaria, incluso aunque usted no tenga ganas, es una decisión firme de permanecer como Lucas permaneció fieles hasta el final con el corazón puesto en Cristo. Ya llegamos casi al final, el día jueves dice un mensaje para la Odisea. Pablo en Colosenses 4, 16 al 18 ahí nos muestra la importancia de que el mensaje debe ser vivido para que pueda ser compartido, porque quizás muchos de nosotros participamos de las mismas luchas espirituales, pero porque el ser humano sigue siendo el mismo. Por eso es que la Escritura, claro que sigue estando vigente.
Cuando alguien dice, ¿cómo uno puede darle crédito a un libro que fue escrito hace miles de años? Pues claro que sí. ¿Por qué? Porque el hombre sigue siendo el mismo, el corazón del hombre sigue siendo el mismo y sigue siendo una verdad presente y vigente. Ahora, allí lo que enfrenta la iglesia de Colosas es lo mismo que enfrentaba la iglesia de la Odisea y que también enfrentamos nosotros hoy. Hemos iniciado la carrera, sí, pero hemos perdido pues ese primer amor. Hemos perdido el primer amor, no hemos permanecido y a lo largo de la Biblia se nos menciona lo mismo. Es necesario el arrepentimiento diario, la renovación y la fidelidad. Isaías clamó por un pueblo que había perdido su identidad. ¿Sí? Y Apocalipsis retoma ese mismo clamor cuando llama a la iglesia a salir de Babilonia, salir de ella, pueblo mío, y salir también de la tibieza espiritual que caracterizaba a la iglesia de la Odisea. Entonces Dios quiere una iglesia que pueda reflejar su gloria, como lo dice Isaías 60, 1 al 3 y Apocalipsis 18, 1 al 4. Y una relación restaurada como un matrimonio fiel que se tiene que restaurar permanentemente. Entonces el mensaje para la Odisea es profundamente personal. Un Cristo que nos invita a volver a Él, a volver a ese primer amor, a abrirle de nuevo nuestro corazón, a permitirle a Él que nos transforme, porque solo así nosotros seremos aptos para toda buena obra, como lo dice Hebreos 13:21. Así que algo muy importante para nosotros es que en medio de los momentos en los que usted decide tal vez alejarse, porque tal vez siente que Dios le ha abandonado, créeme que no es así. Todos en un momento dado hemos podido preguntar, Señor, ¿dónde estás? Y ese sentimiento que a veces en medio de cualquier prueba y tribulación, como dice esa canción, cuando Dios está en silencio es porque está trabajando. Y tenemos que tratar de cultivar una fe que pueda permanecer aún en esos silencios de Dios que a veces están, pero no es porque Él no esté presente y que sea ajena nuestra pena a Él. La fidelidad, familia, no se puede medir por lo que sentimos. Hoy sí me siento bien, hoy quiero. No. Es como ir al gimnasio, me da a veces flojera. Hoy tenía mucha flojera, pero me levanté y fui. Pero estando allí, quizás el ánimo no está todos los días en los mismos decibeles, pero allí estoy. Otro día sí, pero no puedo dejar de permanecer. Tengo que continuar cada día, ¿ok? Cada día. Entonces, el mensaje de la Odisea es un llamado urgente para nosotros, que es un mensaje lleno de amor. Volver a Cristo, permanecer en Él y dejar que Él complete en nosotros lo que nosotros pues no podemos lograr con nuestras fuerzas. Bueno, familia, llegamos al final de esta lección. Ha sido una lección maravillosa, la lección de esta semana y de todo el trimestre. Nos lleva a una verdad central. La vida cristiana no se trata solo de conocer a Cristo, sino de permanecer en Cristo en todo momento. Hay un pensamiento en la parte del viernes que se encuentra en el libro del Deseo de toda la gente de la hermana Elena de White, que en ese pensamiento el mensaje central de este párrafo citado el día viernes es que no existe posición neutra. A alguien hemos de pertenecer. O somos de Cristo o estamos en contra de Él. Nuestro corazón a alguien le va a pertenecer. ¿Estamos bajo su dominio o estamos sencillamente bajo la influencia del enemigo? Por eso entonces la clave no está en mis esfuerzos humanos, sino en la conexión viva y constante con Jesús. Otra cosa que menciona este párrafo es que podemos intentar con nuestras fuerzas cambiar hábitos, conductas o incluso parecer más espirituales sin Cristo, y esto no dura. No dura porque eso con el esfuerzo humano no podemos. La verdad sí, tenemos que esforzarnos, pero es en permanecer en Cristo, conectados con Él. Él producirá en nosotros tanto el querer como el hacer. Esto es una lucha diaria. Entonces es un mensaje claro. Cuando el alma se entrega a Cristo y permanece en Cristo,
Él mismo la guarda, Él la transforma y Él la sostiene. Y esa vida conectada con Él se vuelve una vida firme, una vida con propósito, una vida que va a permanecer aún en medio de la tribulación y de la prueba. Así que la invitación para ti, con todo mi cariño, es que avancemos, que luchemos. Si estás desanimado, si tienes dificultades, pues vamos a permanecer. Vamos a permanecer allí, pegado de aquel que nos amó desde siempre y hasta siempre, y Él va a cumplir su propósito en tu vida y en mi vida. Dios te bendiga. Espero volverte a saludar una vez por semana con lo que ha de ser la lección de este nuevo trimestre. Feliz y bendecida semana. Que Dios guarde tu vida, tu familia. Pues comparte esto, únete allí al canal. Esta lección se comparte. Ve allí a Lecciones de Vida con Humberto Caldera y allí pues suscríbete porque así llega a más personas. Dale un like y pues vas a ser un canal de bendición para otra persona. Dios te bendiga, Dios te guarde. Feliz semana. Chao.